Ser promedio ya no es suficiente. Ser promedio murió. Ser promedio es ser invisible, reemplazable, prescindibles. Y si no decides salir del promedio, vas a ser desechado. Hay un concepto que quería comentarte que me llama mucho la atención y es el concepto del antipromedio. Y vas a ver cómo llegué a este concepto en los próximos minutos, pero la diferencia del antipromedio versus una persona promedio es que la persona promedio hace lo que la mayoría hace, ¿no? Piensa como piensa la mayoría. Es educado de la manera que fue educado la mayoría. Se siente cómodo actuando como la mayoría. Hay personas dentro de ese mundo promedio que deciden ser excelentes o extraordinarias en algunas áreas. Ahora, el antipromedio no es simplemente ser excelente o extraordinario. El antipromedio es la persona que estudia el promedio para, de manera intencional, no ser como el promedio. El antipromedio es la persona que por defecto rechaza lo que la mayoría de las personas hacen, entendiendo de que hacer lo que la mayoría de las personas hace te va a llevar a tener una vida como la mayoría de las personas. Entonces, el antipromedio no es simplemente la persona que no es promedio, sino es la persona que activamente entiende al promedio para actuar de manera contraria al promedio. Es un poco más intencional que simplemente decir no soy promedio. Evidentemente un antipromedio no es promedio, pero el antipromedio es aquella persona que intencionalmente busca salirse de esa identificación, llamémoslo así, ¿no? Ahora, dentro de este concepto de antipromedio, puedo decir que hay varios pilares que construyen a una persona, a un individuo antipromedio. Y hoy en este podcast, en este episodio, vamos a estar discutiendo el primer pilar. Y ese primer pilar es que una persona antipromedio es una persona antifrágil. Ahora, ¿qué es una persona antifrágil? Porque hay una diferencia entre una persona fuerte y una persona antifrágil. La persona fuerte resiste, el antifrágil mejora con el caos. La mayoría de las personas están diseñadas para resistir, pero el antipromedio está diseñado para adaptarse, para prosperar en esa incertidumbre, en ese estrés y en ese caos. Y te explico qué quiero hablar con este concepto de antifragilidad. Este concepto de antifragilidad, que fue básicamente definido por Nassim Taleb en uno de sus libros que se llama Antifrágil, él habla de lo siguiente, ¿no? Existen tres tipos de sistemas. Existen sistemas frágiles. Un sistema frágil es un sistema que se rompe frente al estrés. Digamos, por ejemplo, una mesa de vidrio o una vajilla de vidrio o de cerámica, ante el estrés, ante un golpe, se fractura, se rompe, ¿verdad? Un sistema frágil puede ser básicamente una planificación de una vacación. Digamos que tú vas a planificar una vacación y sales hoy en un vuelo y ese vuelo tiene escala en otro aeropuerto y tienes que llegar una hora antes para poder tomar el siguiente vuelo y de ahí vas a llegar a un hotel a una hora específica y tienes un tour al día siguiente, digamos un crucero que sale al día siguiente que vas a estar 6 días en el crucero. Ese es un sistema frágil. Es un sistema frágil porque si el primer vuelo se retrasa, el avión tiene un defecto y no llegas al segundo vuelo, es muy probable que no llegues al crucero. Y si no llegas al crucero, todo el viaje y toda la vacación colapsa, ¿verdad? Entonces, una vacación, digamos, una planificación de la vacación, cuando la planificamos de esa manera donde todo sale perfecto, es un sistema frágil. Entonces, ese primer sistema, esa primera manera de pensar, esa primera estructura, llamémosla frágiles. Luego tienes lo que son sistemas o estructuras fuertes o resilientes. Sistemas o estructuras fuertes y resilientes son aquellos sistemas o estructuras que soportan el estrés. Son aquellos sistemas y estructuras que al terminar el estrés, al terminar el conflicto, ellos vuelven a su estado original. Por ejemplo, si tú te compras una casa de aquí en la Florida, donde yo vivo, y compras una casa que esté diseñada para los huracanes y que tenga ventanas anti-huracán, entonces tú estás creando una casa fuerte. Si viene un huracán hasta cierto nivel, la casa debería sostener el huracán. Muchas veces nosotros nos convertimos o nos sentimos bien, nos sentimos felices por decir somos personas fuertes, somos personas resilientes. Es decir, ante el estrés, ante los golpes de la vida, ante algo que salga como no esperábamos, nosotros logramos soportarlo y logramos pasar, digamos, esa mala tormenta. Y cuando se acaba la tormenta, estamos del otro lado y estamos bien para continuar. Eso es lo que es un sistema fuerte, un sistema resiliente. Como digo, una casa fuerte, una pieza de acero, un vehículo, digamos, cuando le pones unos
parachoques o, como decíamos en Venezuela, unos mataburros de acero adelante, por si acaso atropellas o chocas con otro carro, tu carro no sea afectado, entonces tú estás haciendo tu vehículo fuerte, tu coche fuerte. Ahora, hay un tercer sistema que es aún más poderoso, que son los sistemas antifrágiles. Y los sistemas antifrágiles, que es lo contrario a la fragilidad, recuerda, fuerte, resiliencia no es lo contrario a la fragilidad. Lo contrario a la fragilidad es lo que Nassim Taleb llama la antifragilidad. Y la antifragilidad son aquellos sistemas que se fortalecen ante el estrés, que se fortalecen ante los golpes, que se fortalecen ante el caos. Entonces, desde que tienes sistemas que se rompen en el caos, tienes sistemas que sostienen y se soportan en el caos, y tienes sistemas que se fortalecen en el caos. Nosotros, como antipromedios, necesitamos convertirnos como primer pilar en antifrágiles. Y te voy a dar unos ejemplos de antifragilidad en el mundo de los negocios, en la vida y en los negocios, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el músculo. El músculo, nuestros músculos son sistemas antifrágiles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestro músculo se enfrenta a un estrés físico, cuando, por ejemplo, haces pesas, no es que tú fortaleces el músculo, tú rompes el músculo. Y como tú rompes el músculo y le traes estrés al músculo, el cuerpo reconstruye ese músculo y en el proceso de reconstrucción hace el músculo más fuerte. Entonces tu músculo, después de hacer ejercicio, no justamente después, pero unos días después de hacer ejercicio, es mucho más fuerte que antes, pero es así porque esto es una mejora inducida por un daño controlado. Es decir, tú le das daño al músculo de una manera controlada, no exagerada, evidentemente, para no caer en una lesión, y el músculo se fortalece a través de ese proceso. Ese es un sistema antifrágil. Por ejemplo, nuestro mismo sistema mental de crecimiento y desarrollo de capacidad mental ante las crisis de la vida. Por ejemplo, si tú estás en tu colegio, cuando estabas en primaria o en secundaria, y de repente trata de recordar uno de los momentos más difíciles que tuviste académicamente. Trata de recordar un momento donde un profesor te regañó o sacaste una mala calificación en un examen. Digamos que inclusive reprobaste una materia. En ese momento, probablemente, en el momento que tú reprobaste tu primera materia, en el momento que tuviste ese primer golpe, tú sentías que el mundo se estaba acabando, tú sentías que no había solución, tú sentías que habías fracasado, te sentiste en un hoyo, ¿verdad? En un hueco. Ahora, hoy en día, 10, 20, 30, 40 años más tarde, miras atrás y te das cuenta que qué pequeño era ese problema. Era un problema realmente pequeño. Y si hoy en día tú volvieras atrás y fueras esa misma persona con 10, 12, 15 años que reprobara un examen, tú lo manejarías de una manera muchísimo más fácil. Y así, con muchas de las crisis de tu vida, que yo estoy seguro que tú miras hacia atrás y vas a ver como, oye, ¿cómo yo me desesperé tanto en esa crisis? ¿Cómo yo vi ese momento tan oscuro cuando era una crisis tan fácil de resolver o que yo sabía que esto iba a pasar? Pero ¿qué pasa? Nuestra mente, nuestro cerebro es antifrágil ante los golpes de la vida, ante las situaciones difíciles. Él crece, se reconstruye, desarrolla nuevos patrones neuronales, desarrolla nueva información que te ayuda a elevar tu conciencia, te ayuda a elevar tu pensamiento, te ayuda a elevar tus estados emocionales a manera de que tú logres salir más fuerte de las crisis y que crisis que hoy son mucho más fuertes que las de hace 20 años, tú las puedas manejar. ¿Ok? Y eso es un sistema antifrágil. Otro sistema antifrágil en el mundo de los negocios, por ejemplo, es los procesos iterativos de lanzamiento de productos o servicios, como por ejemplo el método EGM, el método fundacional EGM, donde nosotros enseñamos a nuestros alumnos, a nuestros emprendedores, cómo crean ellos su servicio, su producto bajo un concepto de un producto mínimo viable, un producto pequeño, un producto que solo tenga las características básicas para entregar el beneficio. Y luego hacemos micro lanzamientos. Y al hacer esos micro lanzamientos, es decir, poner nuestro producto, nuestro servicio frente a nuestro cliente ideal, nosotros logramos de una manera muy rápida recoger feedback de una manera honesta, verdadera, brutal. Y en base a ese feedback nosotros podemos pivotear, agregar cosas, entender qué está pasando. Entonces, cuando nosotros creamos un producto mínimo viable o un servicio mínimo viable y salimos allá afuera y de una manera controlada y pequeña lo ponemos frente a ese cliente ideal, nosotros nos estamos enfrentando a un proceso antifrágil, porque nos estamos enfrentando a pequeños fracasos, a pequeños dolores, a pequeñas fallas que nos dan feedback y nos dan información que nos permiten rediseñar y mejorar el producto o el servicio para que en el momento que yo vaya a hacer un lanzamiento mucho más grande, yo maximice mis probabilidades de éxito. Entonces, en estos procesos interactivos de lanzamiento, como el método EGM fundacional, nosotros no buscamos perfección, nosotros buscamos iteración. Por eso lo llamamos el proceso iterativo. Y es un proceso específico para
aprender todo este tipo de cosas. Entonces, cada vez que un emprendedor utiliza el error como un proceso de iteración, aprende, mejora, cambia, ajusta, versus este concepto que muchas veces teníamos o tienen algunos emprendedores, dueños de negocios del pasado, que es: vamos a esperar y vamos a invertir en tener el producto perfecto o el servicio perfecto con todas las características, vamos a tener el dinero, vamos a levantar el capital y vamos a hacer un mega lanzamiento para tener éxito. Cuando este proceso iterativo te permite ir iterando y mejorando un producto y tener mucha más probabilidad de éxito en el futuro porque estás recibiendo feedback real. Por ejemplo, líderes que se someten de una manera honesta y abierta a su equipo, preguntándoles sobre su feedback, sobre qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Personas que crean atmósferas y espacios de conversación con su equipo, donde su equipo tiene la apertura para decirle: mira, no me gustó lo que hiciste ayer, no estoy de acuerdo con esta visión que tienes, no creo que vamos a lograr esto, ayer cuando dijiste estas palabras me sentí irrespetado frente al equipo, etcétera, etcétera. De manera que el líder entiende que él es un producto no terminado y que él tiene que iterar y preguntar y mejorar frente a sus acciones del día a día del equipo y ir mejorando y creando o convirtiéndose él en un mejor líder. Ese es un proceso de antifragilidad. Entonces, todos esos son ejemplos de antifragilidad. Nosotros, como emprendedores, tenemos que convertirnos en personas antifrágiles. Nosotros, como pilar principal de este individuo antipromedio que estoy promoviendo, tenemos que ser personas antifrágiles. Entonces, al final, este concepto de Nassim Taleb, el antifrágil, recuerda, el antifrágil no es lo mismo que ser resiliente, no es lo mismo que ser fuerte. Acuérdate que el resiliente y el fuerte vuelve a su estado original después del caos, el estrés y el conflicto. El antifrágil se transforma, ¿ok? Mejora, cambia, se convierte en algo mejor, en algo superior cuando es presionado. En el mundo del negocio, en el mundo específicamente de los negocios, un negocio promedio, un emprendedor promedio, un líder promedio sufre ante la volatilidad, sufre ante el cambio, sufre ante la incertidumbre, mientras que el antipromedio utiliza la volatilidad, la incertidumbre, todo esto como una manera, como combustible para crecer. Entonces, quiero darte unos principios de la antifragilidad para que puedas ver qué principios puedes aplicar a tu vida, para que puedas empezar a, de una manera más intencional, desarrollar y convertirte en un ser humano antifrágil. Número 1, el antifrágil necesita amar la incertidumbre. La persona promedio busca certeza. La persona promedio busca que las cosas se mantengan de la manera que se han mantenido siempre, porque ese es el lugar donde la persona promedio se siente cómodo, ¿ok? Ahora, el antipromedio y el antifrágil es una persona que busca la incertidumbre, ama la incertidumbre, porque entiende que la incertidumbre son piezas de información que te permiten convertirte en un mejor emprendedor, llevar tu negocio al siguiente nivel, fortalecerlo, crear procesos que absorban ese caos, que te permitan seguir construyendo tu negocio. Entonces, una de las cosas que me pasa muchísimo con mis clientes es que cuando estamos en estos procesos de entendimiento, por ejemplo, en un trimestre, qué cosas funcionaron y qué no funcionaron, es parte del proceso de reflexión que yo hago con mis clientes. Muchas veces escucho el problema de que las cosas cambiaron. Es que teníamos un plan y esto cambió. Es que no puedo tomar decisiones si las cosas cambian. Y lo que me da risa es que ninguno se ha puesto a pensar de que el cambio es el nuevo constante. Lo que antes nosotros llamábamos constancia, esa utopía, ese mundo ideal donde yo puedo planificar un forecast, un pronóstico de demanda, y yo puedo producir exactamente lo que yo necesito, y yo puedo pedírselo a mi proveedor en China y me sale mi container el día que debe salir y llega aquí el día que debe llegar y pasa perfectamente por los procesos de aduana y llega a mi centro de distribución, yo puedo distribuirlo y mis clientes me van a comprar exactamente lo que ellos me dijeron que me iban a comprar, y luego el consumidor final va a ir a mis clientes, tiendas distribuidores, y va a comprar el producto que ellos pensaban que iban a comprar basado en el pronóstico de demanda que nosotros íbamos a hacer. Ese es un mundo irreal, es un mundo utópico, y las personas que son promedio viven en conflicto porque las cosas cambian. Cuando no entienden que el cambio, la incertidumbre, es el nuevo normal, es la constancia, es la incertidumbre. Entonces, la persona antipromedio crea sistemas, le gusta crear el rompecabezas que absorbe ese caos. Es capaz de crear planes alternativos de acción. Es una persona que está pensando plan A, plan B, plan C. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo aprendí a manejar en Venezuela, las personas que han manejado en Venezuela o en la mayoría de los países de Latinoamérica saben que uno tiene que manejar de una manera defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes manejar
pensando que las reglas de tránsito se van a cumplir. Tú no puedes manejar pensando que si hay un semáforo rojo la gente se va a parar. O si está en verde, tú sigues y los demás se van a parar. Uno no piensa así en Latinoamérica cuando uno aprende a manejar. Cuando yo llego aquí a Estados Unidos, y yo me mudo a Cincinnati, que es ¿sabes? En el centro de los Estados Unidos, en Cincinnati las personas no tocan corneta, bocina, así tú estés parado. Son personas que respetan todas las reglas del tránsito, son personas súper organizadas, súper bien. Entonces una de las cosas que me di cuenta es que ellos crecieron de esa manera y ellos manejan de una manera donde ellos no piensan nunca que algo puede salir mal. Y cuando tú ves los accidentes en las áreas del Midwest, Cincinnati, Indianápolis, toda esa parte, los accidentes son espantosos. ¿Y por qué son espantosos? Porque nunca nadie piensa que algo puede pasar mal. Nunca nadie piensa, oye, si el semáforo está en verde, a lo mejor hay un loco que viene y se va a comer el rojo. Y puedo yo, entonces, en cambio, cuando uno maneja en Venezuela o en algún país de Latinoamérica, ahora tú vas manejando y tu semáforo está en verde y tú deberías poder seguir, pero sin embargo, uno quita el pie un poquito del acelerador, lo pone en el freno, ¿verdad? Y uno está pensando, ¿qué pasa si se me mete acá? ¿Qué pasa si alguien se come la luz por acá? Y entonces tú vives en ese mundo de incertidumbre cuando manejas en un país en Latinoamérica. Ese mundo de incertidumbre desarrolla en ti una capacidad de manejo a la defensiva. Eres una persona donde tu mente está mucho más elevada y mucho más potente y está todo el tiempo pensando, ¿qué pasa si esta persona se mete? ¿Qué pasa si a esta persona se le sale una llanta o un caucho? ¿Qué pasa si este frena aunque nunca debería frenar? Entonces uno puede manejar de una mejor manera. En cambio, las personas que fueron crecidas y educadas y se desarrollaron en estos lugares, manejan como que así son las reglas y así deben funcionar, y cuando algo no funciona como ellos esperaban, caos y se destruye todo. Entonces son personas que rechazan la incertidumbre, buscan las cosas de una manera controlada y organizada. Nosotros hemos desarrollado esa habilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el mundo de los negocios, como el mundo de los negocios es como manejar en Latinoamérica, nosotros estamos en el mundo de los negocios en Estados Unidos y un día puede estar el presidente de los Estados Unidos poniendo aranceles y los puede quitar al día siguiente, y puede ser que en un minuto estés deportando personas y al día siguiente las personas pueden ser legales en este país, y 2 días después está están baneando un ingrediente que tú necesitas para un producto tuyo, y 3 minutos después sale una competidora y no te... Entonces uno tiene que vivir en ese mundo donde, en vez de rechazar la incertidumbre todo el tiempo, en vez de cada vez que algo cambia decir como que ¿por qué me pasa esto a mí? No, ama la incertidumbre, entiende que la incertidumbre es lo que te está permitiendo como individuo antifrágil crear sistemas mentales, procesos en tu negocio, sistemas empresariales que te permiten crecer y ser una mejor empresa. Entonces, un principio número 1, ama la incertidumbre. Pero el principio número 2, piensa en opcionalidad versus planificación excesiva. El promedio es una persona que nuevamente se enfoca en planificar el paso a paso, cómo debe ser de una manera lineal. La persona antipromedio o antifrágil entiende que existen caminos paralelos, entiende que existen bifurcaciones, entiende que las cosas no van a salir de una manera y disfruta, aprende a disfrutar, digámoslo así, ese proceso de crear opciones alternativas, prueba y error, duplica lo que funciona, prueba, vamos a hacer esto, estoy pidiendo esto en tal proveedor, pero déjame tener un proveedor alternativo, déjame pedir algo aquí por si acaso este proveedor falla. Esa mentalidad la desarrolla el antifrágil, el antipromedio, porque tienen esa capacidad de entender que la opcionalidad es mucho más poderoso que esa planificación excesiva donde yo sé exactamente todo lo que va a pasar paso a paso de una manera lineal. Nosotros entendemos que la linealidad en el mundo de los negocios no es real. Uno tiene que tener esta serie de paralelismo, de qué pasa si, de opciones alternativas, de planes alternativos de acción en caso que las cosas no funcionen. Eso es lo que es la verdadera planificación para un antifrágil. Entonces, la planificación para un promedio es lineal. La planificación para un antifrágil es alternativa, es opcionalidad, es bifurcaciones, es todo ese tipo de, digamos, sistemas que pueden fallar, y cómo yo me aseguro en mi mente, en mi intelecto, en mi capacidad de planificar adelante, cómo yo me encargo de minimizar posibilidades de fracaso en este camino, y disfrutan ese proceso de ganarle. Me explico, porque es como un juego, es de ganarle a la incertidumbre de la vida. Número 3, elimina lo frágil primero. Dentro de nuestra vida hay personas, hay procesos, hay productos y servicios que son frágiles. Entonces, elimina lo frágil primero. Negocios que dependen de un solo cliente. Entonces, rápidamente, si tú tienes negocios donde tu cliente
compra el 80-85% de tu producto, ahí tienes un negocio frágil. Hay que eliminar la fragilidad. Hay que conseguir otros clientes para poder balancear el riesgo. Puedes tener personas en tu equipo que no toleran presión, que no toleran cambio, personas que no están alineadas a tus valores, son personas frágiles. Esas fragilidades en tu equipo tienes que sacarlas rápido. Personas que no escuchan feedback, frágiles. Hay que sacarlas rápido. Es decir, cuando tú entiendes tu negocio, entiendes tus productos, tus servicios, tus clientes, tus canales de distribución, entiendes tu equipo, entonces tú puedes detectar y tus procesos, tú puedes detectar dónde hay fragilidad en esto y empezar a transformar esa fragilidad primero de cómo paso de frágil, por ejemplo, cómo paso este proceso de frágil a fuerte y luego cómo paso este proceso de fuerte a antifrágil. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando falle salgamos más fuertes. ¿Me explico? Todo eso es muy poderoso dentro del mundo de los negocios y de la vida. Número 4, elige asimetría positiva. ¿Qué quiere decir asimetría positiva? Asimetría positiva quiere decir que tú puedes arriesgar, pero cuando tú arriesgas de una manera donde lo que llamamos en inglés tu downside, es decir, lo que tú puedes perder es mucho más bajo que lo que tú puedes ganar. Eso son asimetrías. Una de las asimetrías más claras, y con esto no la estoy recomendando para nada, pero una asimetría es cuando la gente juega la lotería, ¿verdad? La lotería es una gran asimetría. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a la lotería hoy y yo puedo comprar un ticket de lotería por $2, $5, $10. Si yo pierdo, que tengo 99,99999 infinitas 9 probabilidad de perder, pero si yo pierdo, perdí $10. Eso no transformó mi vida para nada. Pero si yo gano, mi vida cambia para siempre, ¿verdad? Eso es un principio de asimetría, perdón. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es riesgos que sean asimétricos, entender el proceso de asimetría y buscar riesgos asimétricos. Uno de los ejemplos que yo he dado aquí muchas veces es cuando yo decido asociarme con Tech Capital para el lanzamiento de Microsal. Tech Capital me ofrece a mí una porción de la compañía, una porción de Microsal, y me ofrece un salario. Ese salario que ellos me ofrecen era significativamente menor al salario que yo ganaba cuando yo era director de marketing de Office Depot. Entonces, yo pude en ese momento haber dicho, no, yo quiero que me paguen lo mismo que ganaba, o no, o mejor aún, mira lo que yo ganaba hace un año, yo hoy merezco ganar más. Pero en mi cabeza yo estaba buscando una asimetría positiva. ¿Qué era la asimetría positiva? Ok, yo decía, yo le voy a dedicar todo mi esfuerzo y todo mi corazón a esta compañía por, digamos, 3, 5 años, 10 años. O sea, no sabía cuánto tiempo, pero por lo menos yo dije por 3 años. Si en 3 años esto es todo un fracaso, ¿verdad? ¿Qué perdí? Bueno, con el salario que me daban, yo logré pagar mis cuentas. Yo tenía unos negocios en paralelo en mi marca personal que me ayudaban también, pero digamos que ni siquiera tuviera eso. Yo decía, con esto puedo pagar mis cuentas. Si en 3 años yo fracaso, ¿qué perdí? Bueno, perdí simplemente que no pude ahorrar, no pude elevar, digamos, mi nivel de riqueza o wealth, pero yo logré pagar mis cuentas, yo saldría sin ninguna deuda, yo saldría básicamente igual como salía 3 años antes, ¿ok? Ahora, si yo ganaba, como de hecho pasó, yo iba a salir ganando multiplicado por 100x lo que yo pensé que podía ganar, por ejemplo, consiguiendo un empleo similar como vicepresidente en una compañía. Digamos que sería como mi siguiente paso después de director. Entonces, esa fue una decisión asimétrica, porque yo logré proteger el downside, o sea, es decir, yo con esto puedo pagar mis cuentas. Si a ellos no les gusto yo y me votan dentro de un año, no salgo con deuda. Si yo trabajo con todo mi corazón, con todo por 3 años, por 5 años y fracaso, no importa, por lo menos pagué, salgo sin deuda, salgo cero. Pero si la pego gigantesco. Y gracias a Dios, y gracias al trabajo, y gracias al equipo, la pegamos. Entonces, la compañía se hizo pública en la Bolsa de Londres y la pegamos en grande. Pero eso fue una decisión asimétrica. Entonces, asimetría es arriesgarte donde puedes perder poco, pero puedes ganar mucho. Y hay muchas opciones en el mundo de los negocios donde hay decisiones que son asimétricas o que tú las puedes transformar en decisiones asimétricas, donde el peor escenario, si todo sale mal, tú perderías de una manera controlada, pero si todo sale bien, ganarías 10, 20, 30x la opción. Entonces, piensa en asimetría positiva. Y número 5, exponte a pequeños fracasos para evitar grandes colapsos. Exponte a pequeños fracasos también para que descubras áreas de potencial que no sabes que hoy existen. El promedio, la persona promedio evita la incomodidad y yo lo veo constantemente cerca de mí. Personas que siempre buscan la comodidad. El antipromedio
el antifrágil, en este pilar específico que estamos hablando hoy, es una persona que busca la incomodidad como un proceso de crecimiento. Es una persona que busca el feedback real, aunque duela, como un proceso de crecimiento. Es la persona que busca el dolor como un proceso de crecimiento muscular, físico, mental, etc. Pero entiende que la incomodidad es un camino para tú crecer en este modelo de antifrágil. También entiende que en estos procesos de incomodidad es donde tú descubres gran parte de tu potencial. Yo estaba con un cliente justamente ayer, el día que estoy grabando este podcast, el día anterior, ayer. Y una de las personas que estaba ahí, que era una mujer que desde que yo la conozco, yo estoy trabajando con este cliente ya casi 2 años, sobrepeso, mucho sobrepeso. Y cuando la veo, ayer la veo muchísimo más delgada. No donde ella quiere estar, no en un lugar demasiado bien todavía, pero mucho mejor. Y entonces ella cuenta, cuando estamos hablando, dando una buena noticia personal, ella cuenta de que ella tomó la decisión de que quería empezar a comer mejor, de que quería empezar a hacer ejercicio. Ella toda la vida odió hacer ejercicio. Pero se metió en una clase de... se me fue la palabra. Bueno, ahorita me va a venir a la palabra. No es yoga, es algo parecido al yoga, pero no es yoga. Pilates. Entonces ella se metió en una clase de pilates. Y ella dice que, oye, entre la comida y el pilates le han ayudado a bajar mucho peso, se siente muchísimo mejor, duerme muchísimo mejor, etcétera, etcétera. Pero lo que más le impactó es que ella no sabía lo tanto que le iba a gustar el pilates. Y decía que para ella el pilates ahora es un disfrute. Ella quiere ir a la clase de pilates, se ha hecho amigas, le encanta la parte social, le disfruta el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? El pilates, digamos, esta mujer podría tener 55 años. El pilates, durante 55 años había un área potencial escondida donde ella no sabía y nosotros no sabíamos. Nadie sabía, ¿verdad? Los que la conocen jamás se imaginarían que a ella le gustaría el pilates. Y ella misma jamás se imaginaría que a ella le gustara el pilates. Pero el hecho de exponerse ante un fracaso, porque imagínate, o sea, no te imagines que esta es una persona fit, que va al gimnasio todos los días, que está, tú sabes, Instagram model, y va a decir, me voy a meter en pilates para probar. Y cuando llega todo el mundo la dice, wow, qué belleza de mujer, míralo. No, esta es una mujer que cuando ella entró a esa clase de pilates, ella se expuso a un fracaso y a una vergüenza. Por su peso, por su tamaño, por la manera que ella era. Pero sin embargo, ella decidió exponerse a ese potencial fracaso y descubrió un área de su vida que ella no sabía que existía. Un área donde se hace más saludable, baja de peso y adicionalmente le gusta. Entonces, si tú te pones a pensar ahora, todos tus hobbies y todo lo que tú has aprendido que te gusta y todas las áreas donde tú eres bueno, han nacido de un área de potencial que tú no sabías que existía. Y en algún momento en la vida tú te expusiste a esa área, aunque tuvieras una probabilidad de fracasar. Pero sin embargo, venciste el miedo y te expusiste a esa área. Y en consecuencia, por haberte expuesto a esa área, hoy en día eres una persona que tiene un nuevo hobby, una nueva carrera, una nueva habilidad. Eres un éxito en un área, has logrado muchísimo éxito en algo porque en algún momento te expusiste a eso. Entonces, otro principio de la antifragilidad es exponerte a situaciones, aunque haya pequeños fracasos potenciales, para, número 1, abrir esa área potencial que no sabes que existe, y número 2, evitar grandes colapsos en el futuro, ¿verdad? Porque exponerte a pequeños fracasos hoy evita grandes colapsos en el futuro. Entonces, decisión que no puedes postergar, ¿ok? Número 1, haz una lista brutalmente honesta de qué en tu vida hoy y en tu negocio hoy es frágil. Personas, procesos, productos, canales de distribución, ideas, etcétera. ¿Qué hoy es frágil? Nuevamente, ¿qué quiere decir frágil? Que frente a la tensión, al estrés y al conflicto, se rompen. ¿Qué estás evitando que sabes que podría fortalecerte? Hay cosas que tú sabes hoy que podrían fortalecerte muscularmente, mentalmente, corazón, físicamente, tu negocio, tus relaciones. Hay cosas que tú sabes que estás evitando que son difíciles, pero bajo el concepto de antifragilidad, pasar por ese camino difícil te va a hacer más fuerte del otro lado. ¿Y qué estás protegiendo de ti? ¿Dónde te estás protegiendo tú? Que esa protección te está evitando crecer, ¿ok? Hazlo, actúa. Lo frágil no tiene futuro. Lo fuerte se mantiene en su mismo nivel. Lo antifrágil crece, se desarrolla y se expande a partir del caos. Entonces, el antipromedio no es perfecto, pero mejora cada vez que cae. Busca
situaciones donde potencialmente pueda caer porque sabe que va a mejorar. Se nutre del caos y lidera desde la adaptación, el feedback y el progreso. Ser fuerte ya no es suficiente, ser antifrágil es obligatorio. Los mejores días de tu vida están al frente de ti si dejas las excusas y te mueves a la acción.